Shalom, Javerim. Les habla el Rabino Yosef. Damos gracias al Santo Bendito porque tenemos una nueva semana en torno a la Parashá, al comentario breve de la Parashá. Y esta semana tenemos una Parashá, yo diría un tanto complicada, en realidad. Esta Parashá Re, que significa mira, considera, ¿cierto? Corresponde al 6 de agosto del año 2021, día 27 del mes de Ab del año 5781, segundo año de la pandemia. Se encuentra en el Sefer de Barín, capítulo 11, del verso 26 hasta el capítulo 16, verso 17. La Haftará, la sección que se lee de los profetas, la sección que se lee de los profetas, se encuentra en el Sefer del profeta Isaías, del capítulo 54, verso 11 al 55, verso 5. Y dice así: Re anoji noten lifneichem berajabek lala. He aquí que yo pongo delante de ustedes que yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Et averajá asher tishmeu el mitzvot Hashem, Elohim, la bendición si oyen los mandamientos del Eterno, vuestro Dios, asher anoji metzove et genayom, y que yo les doy en este día a ustedes. Veak la, y la maldición, im lo tishmeu, si no oyereis, et mitzvot Hashem, Elohim, los mandamientos del Eterno, dice, Besaten min haderech asher anoji metzave et genayom. Y la maldición si no escuchan los mandamientos del Eterno, su Dios, sino que se apartan del camino que les mando en este día para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Entonces esa es la parashá. Básicamente, mira, yo pongo delante de ti la maldición y la bendición. Y la verdad es que cuando leemos las maldiciones, bueno, las bendiciones son evidentemente extraordinarias, pero las maldiciones son terribles. Y son terribles porque son ciertas cosas que la verdad es que a ninguno se le ocurriría. Los rabinos dicen que esto se le ocurre solamente al Eterno. Entonces, en esta parashá, la parashá Re'eh, ¿cierto? Es una cadena con la parashá Shoftim, que viene enseguida, y con la parashá Kitetse, que también le sigue a Shoftim. Y en estas tres parashot nosotros tenemos el resumen de la mayor cantidad de mandamientos, de mitzvot, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata esta parashá? Dice, y sucederá que en el verso 29, y sucederá que cuando el Eterno tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Y hay aquí un ritual bien extraño. Dicen que debían poner cierta cantidad de tribus en un monte y otras tribus en otro monte, y habían unas tribus que iban a proclamar las maldiciones y otras iban a proclamar las bendiciones. Entonces, el tema que debemos tratar de pensar y meditar en nuestros corazones, ¿cierto? Cuando se dan las instrucciones, ¿cierto? Se dice, y los que proclamen las bendiciones, ¿cierto? Dirán, bendito esto, bendito esto, bendito esto, otro, bendito aquí, bendito acá, y el pueblo dirá, amén. Y amén, ¿cierto? Significa que así sea. Bendito serás en el campo y bendito en la ciudad. Amén, que así sea. Pero los que decían las maldiciones decían lo contrario. Maldito serás en el campo, maldito en la ciudad.
Y el pueblo contestará que así sea. Entonces uno tiene que pensar, ¿cierto? ¿Por qué, por qué el pueblo aceptaría, ¿cierto? Un ritual como este. ¿Y por qué se aceptaría, ¿cierto? Yo puedo entender que el por qué se aceptaría, ¿cierto? Recibir o recepcionar las bendiciones, bueno, porque son extraordinarias, son maravillosas. Bendito, bendito al entrar y bendito al salir. Amén, que así sea, que yo sea bendito cuando entre y cuando salga. Pero, pero de ahí a las maldiciones hay un abismo. Maldito al entrar, maldito al salir, y el pueblo tiene que decir, sí, sí, que yo sea maldito, amén, amén, que yo sea maldito. Bueno, y es porque, la respuesta es porque básicamente todos pensaron que los mandamientos sí los iban a cumplir. Y todos tenían la intención de cumplirlo. Y yo creo que sí, efectivamente, nuestros padres tenían tenían la intención clara, ¿cierto? Decidida, definitiva, de cumplir los mandamientos, de guardarlos. Que dicho sea de paso, es la cláusula para activar todas las bendiciones y las maldiciones. Es decir, si leemos de nuevo, dice, ¿cierto? Eta verajá ayer tishmeu el mitzvot Hashem, la bendición si oyeres, ¿cierto? Los mandamientos del Eterno, Elohim, vuestro Dios, ayer anohim etchenayom, que yo les mando a ustedes. La bendición si oyere y la maldición si no oyereis. Entonces, nosotros debemos concluir de que nuestros padres, ¿cierto? La generación que salió de Egipto, la generación del desierto, que básicamente no es muy diferente a nosotros, ellos tenían el firme propósito. Ellos tenían el firme propósito de cumplir todos los mandamientos. Pensaron que nunca iban a fallar, en realidad. Y bueno, y la verdad es que la historia nos demuestra de que algo pasó. Esto funcionó un tiempo, por decirlo que funcionó, porque en el libro del profeta Jeremías, el santo bendito sea, le dice al pueblo, desde que saqué a vuestros padres de Egipto, nunca habéis guardado los mandamientos. Nunca guardaron los mandamientos. Pero se ve en la escritura, ¿cierto? Como que hubo un intento, ¿verdad? Un, un tratar de cumplir los mandamientos para ganarse todas estas bendiciones. Pero me persigue y me persiste esta pregunta, por qué ellos asegurarían? Les quiero recordar que años atrás, ¿cierto? 40 años atrás, cuando el Eterno dio, ¿cierto? La ley en el monte Sinai, el pueblo dijo, la haremos y la oiremos. Las vamos a cumplir. Escucharon, ¿cierto?, la exposición de Moshe Rabbeinu, de todas las leyes, y dijeron, sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Eso fue 40 años atrás. Ya esos 40 años atrás eran una muestra de que algo de repente pasaba, algo pasa en el ser humano. ¿Por qué? Porque ya tenemos las veces que murmuraron, las veces que se quejaron, las veces que lloraron, las veces que colmaron la paciencia del Eterno, sabiendo, como dice la Escritura, que Él es paciente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que va a concluir, ¿cierto?, con que el pueblo, ante el informe de los espías, ¿cierto?, va a acusar al Eterno de intento de asesinato, porque dice, el Eterno nos trajo a esta tierra para matarnos acá. Eso es lo que Él quiere. Entonces, creo que lo importante es que podamos tratar de entender esta dinámica, qué ellos, por qué ellos pensarían, por qué dijeron haremos y guardaremos, y después 40 años, ¿cierto? Después están en la misma, ¿verdad? Diciendo, estas son las bendiciones, amén, que así sea, y estas son las maldiciones, amén, que así sea. Y cuando uno comienza a escudriñar en la escritura, que es nada más y nada menos que el espejo para el corazón, nosotros debemos tratar de no
mirarnos nosotros mismos según nuestro criterio o nuestra razón, sino que dejar que la Torá, que la luz del Eterno, ¿verdad? Eh, nos examine. Y cuando hacemos ese trabajo, nos vamos a dar cuenta que una llave que se abre, se gira, se abre y, perdón, se gira y abre la puerta y hace que nosotros entendamos qué es lo que sucede. ¿Y qué es lo que sucede básicamente en el corazón del hombre? Es que el hombre cambia. Y no es más que eso. El hombre cambia. Y eso a uno le puede tomar 5 minutos, un cambio drástico, 5 minutos, como le puede tomar toda una vida, ¿verdad? Ya por ahí lo decía, ¿cierto? Una canción de tipo medio folclórico de que cambia, todo cambia. Hay solamente una cosa que permanece, y es que es la verdad de que el cambio, ¿cierto? Es permanente. El cambio es permanente, siempre todo va a cambiar. Eso quiere decir que cuando nuestros padres salen de la tierra de Egipto, ¿cierto? Se van a encontrar con esta dicotomía en los corazones. Ya por ahí, por el libro de los profetas, el Eterno, ¿cierto? Les va a reclamar al pueblo. ¿Hasta cuándo caviláis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo andan en dos caminos? Si Hashem es Dios, síganlo y sírvanle, pero sírvanle bien. Y si Baal es Dios, ¿cierto? Como ocurrió en el caso del profeta Eliyahu, bueno, si Hashem es Dios, él va a responder mandando fuego. El Dios que responda mandando fuego, ese es el Dios verdadero, a ese sigue. Si lo manda Hashem, Hashem es el Dios verdadero y sirvan a Hashem. Y si Baal manda fuego, bueno, Baal entonces es el Dios verdadero. Pero el hombre siempre se mueve entre dos aguas. El hombre, ¿cierto? La tónica del hombre es que él cambia. Ahora, si esto nosotros lo entendemos, ¿cierto? En varios campos del quehacer humano, del vivir, no traería mucho problema. O sea, un joven cuando se hace viejo, ¿cierto? A medida que se va haciendo viejo va cambiando y va adquiriendo sabiduría. Pero cuando esto lo hacemos en la relación que tenemos con el Eterno, en la comunión que tenemos con el Eterno, ahí sí que nos provoca un problema. Tal problema que nos puede pasar de la bendición, ¿cierto? De ser merecedores de una bendición a ser merecedores de una maldición. Entonces, esto es lo que sucede con el pueblo. Y esto es lo que sucede básicamente con el hombre. Que el hombre cambia. Yo quiero una cosa hoy día y mañana no quiero. Eh, Me comprometo con una cosa hoy día y después ya, ¿cierto? Algo pasa. Algo se diluye. El tiempo que se supone que es un catalizador, ¿cierto? Que debiera básicamente afirmar todas nuestras, todas nuestras acciones, nuestras emociones, ¿cierto? Amalgamar, ¿cierto? Templar toda nuestra vida, eh, de repente nos hace cambiar de un momento a otro y nosotros podemos, ¿cierto? Yo decía que eso nos puede tomar 5 minutos como nos puede tomar toda una vida. Eh, en el caso del Sheliach, ¿cierto? Pedro, Simón, él le dijo, no, 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 le dijo a nuestro bendito Raboni, no, 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 aunque todos te dejen, yo no, no, yo voy a dar mi vida por ti. Yo voy a dar mi vida por ti. No, no alcanzaron a pasar, ¿cierto? Unas cuantas horas cuando él dice, no, yo no conozco a ese hombre. Claro, podemos entender el contexto, ¿cierto? Se llevan arrestado al Señor, hay peligro está la ciudad convulsionada, Israel entero está convulsionado, ¿cierto? Le sobrecoge un temor, ¿cierto? Espantoso, eh, pero cambió. Y en el fondo lo que eso demuestra, ¿cierto? No es lo voluble que era Pedro, sino lo engañoso que es el corazón humano. Ese es el tema. Y yo creo que cuando nosotros nos comprometemos, yo lo creo y yo lo siento en mi interior, y honestamente lo digo, yo creo que cuando nosotros nos comprometemos con el Santo, bendito sea, lo hacemos, ¿cierto? Honestamente, honestamente. O sea, no creo que alguien quiera, ¿cierto?
mentirle al Eterno. Eso sería ¿cierto? Un disparate. Yo creo que lo hacemos en forma honesta, en forma sincera, pero no consideramos esta variable en la fórmula, y esta variable es, no es la más importante, es la única importante, y es que el hombre cambia, el corazón del hombre cambia. Y esto, si nosotros, ¿cierto?, lo confrontamos a las escrituras, a la luz de la escritura, vamos a entender que todos nuestros errores, nuestros fracasos, nuestros pecados, es por lo cambiante que es el corazón, lo cambiante que es el corazón. Y estamos para entrar en el mes de Elul, que es la antesala para entrar a las altas fiestas solemnes, ¿cierto? A Rosh Hashanah y a Yom Kippur, donde pedimos perdón al Eterno, enmendamos nuestro camino, hacemos promesas, ¿cierto? Que en el tiempo se van a diluir, la mayor parte de ellas, es una pena decirlo, pero la mayor parte de ellas en el tiempo se van a diluir. Entonces la Escritura nos enseña a nosotros, cuando dice mira, es que considera en tu corazón, considera tu corazón, guarda y cuida tu corazón, porque ahí radica el problema. ¿Se fijan ustedes? Ahora, cuando esta forma de ser del ser humano, ¿cierto?, la consideramos con detención, claro, explica todo el accionar nuestro, explica por qué fracasamos siempre en lo mismo, explica por qué caemos siempre en lo mismo, explica por qué, ¿cierto?, erramos siempre en lo mismo. Entonces, hay una explicación, ¿cierto?, Eh, para nosotros mismos, y esa explicación a nosotros nos debiera dar un conocimiento de nosotros mismos que debiéramos considerar la próxima vez que nos comprometamos o hagamos promesa al Eterno. Esto nosotros lo tenemos que confrontar con, con el carácter que tiene el Eterno. El Eterno tiene un carácter absolutamente distinto al nuestro. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Él no cambia. Bendito sea su nombre. El, el considerar que lo que Él habla no va a sufrir sombra de variación, el entender intelectualmente, el considerar en nuestros corazones que lo que Él prometió lo va a cumplir porque Él no cambia, la verdad es que es una verdad maravillosa. Es una verdad maravillosa. Es decir, este Dios que no cambia es el mismo que dijo, si usted oye mis mandamientos y los pone por obra, yo lo voy a bendecir. Y a su vez es el mismo que dijo, pero si usted no los oye, yo lo voy a castigar. Yo lo voy a castigar. Entonces, eso nosotros debemos considerarlo. ¿Cómo nos enfrentamos nosotros como, como seres humanos? Porque esto es endémico en el ser humano. ¿Cómo nos enfrentamos nosotros como seres humanos, ¿cierto?, con lo cambiante que somos, con lo voluble que somos, a un Dios que no cambia? A un Dios que lo que Él consideró ayer que era malo, hoy día sigue siendo malo y mañana seguirá siendo malo. A un Dios que lo que Él considera que hoy día que ayer consideró que era bueno, hoy día sigue siendo bueno y mañana seguirá siendo bueno, ¿verdad? Los mandamientos de Dios obedecen a su carácter. Entonces lo que es malo, ayer fue malo, hoy día sigue siendo malo, aunque la sociedad, las leyes o el mundo consideren hoy día cosas buenas que ayer eran malas. El Eterno no cambia, el Eterno no cambia, y esa es una verdad, esa es una verdad ontológica, una verdad, ¿cierto?, que todo lo llena, que nos, como decía ayer en un estudio, que ella nos posee a nosotros, no nosotros a ella. Nosotros no tenemos la verdad. La verdad de Dios nos tiene a nosotros, que es distinto. Entonces, el tema es cómo nos relacionamos con este Dios. Un Dios que no cambia. Un Dios que si se comprometió a estar con nosotros, Él va a estar con nosotros, ¿verdad? Y cómo lo confrontamos con una
con una verdad humana que es una verdad a media, porque es una verdad ilusoria, es una verdad irreal, ¿verdad? Entonces, yo creo que si nosotros logramos encontrar, ¿verdad? Esta fórmula que básicamente, ¿cierto?, nos va a dar la llave para acceder a las bendiciones y tener una vida próspera espiritualmente, entonces quiere decir que hemos encontrado el éxito espiritual. Que es difícil, sí que es difícil. Nosotros pensar, por ejemplo, que el Eterno es el mismo, ¿cierto? Y que no cambia, eso es entendible. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Escritura. Pero siempre lo consideramos nosotros lejano, disparado, ¿cierto? Bueno, y nosotros decimos, bueno, Él es misericordioso porque Él es Dios. Es como decir, y suena como que dijéramos, sí, es que Él es de otra galaxia. Él no está aquí con nosotros, Él no tiene que pasar los problemas que yo paso, los entenderá desde, como dice el Sidur, ¿cierto? Una frase que a mí me llama mucho la atención. Desde su soledad espantosa y terrible, Él desde allá, desde lejos, verá la miseria humana, los problemas y qué sé yo, pero es otra cosa estar acá. Pero fíjate lo que dice la Escritura en el libro de el Sefer Ibrim, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 8, dice, Yeshua HaMashiach, Gam Temol, Gam Hayom, Hu. Y dice, Hu Begam Leolamim. Yeshua el Mesías es el mismo. Lo fue ayer, lo es hoy, porque dice Gam Temul, Gam Hayom, lo fue ayer, lo es hoy día y lo será para siempre. Es decir, con eso yo creo que esa es una muy buena noticia o muy mala, depende cómo lo veamos. ¿Por qué? Porque pensar que Dios no cambia, que es perfecto, que es misericordioso y todo eso, claro, todo eso obedece a la idea que nosotros tenemos de un Dios, de un ser supremo, de un ser eterno. Sin embargo, aparece el Hijo de Dios en sus días, aquí en medio de nosotros, en sus días en la carne, y Él sigue teniendo el carácter de su Padre. Bendito sea el Señor. Es decir, este Hijo eterno tiene las características del Padre eterno. Y con eso nos demuestra a nosotros que sí se puede tener, ¿cierto?, una forma de ser siempre constante, de temor para con el eterno. ¿Por qué? Porque Él lo demostró. Es decir, desde que Él tuvo conciencia, ¿cierto?, de lo bueno y lo malo, Él tuvo clara idea de lo que era bueno. Pasan los años y cuando Él ya va, ¿cierto? La Escritura dice, va creciendo en sabiduría y en estatura para con Dios y para con los hombres, y lo que Él consideró en su crecimiento como malo, cuando Él era adulto, siguió siendo malo. Y cuando nos dejó para ser glorificado, siguió siendo malo. Y hoy día para Él sigue siendo malo. Entonces, esto vino a ser una buena noticia, pero también es un balde de agua. Él nos quiere decir, ¿saben qué? Sí se puede ser una persona cuyo sí sea sí y cuyo no sea no. Si es el problema, ese es el problema. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto mejorar y no lo logramos? Y nos quedamos en el empeño. Y nos quedamos y nos frustra. Nos sentimos frustrados. ¿Por qué? Porque de todo nuestro corazón lo hicimos. Porque de todo nuestro corazón lo hicimos. De todo nuestro corazón nos comprometimos. No hay día de Shabbat que no hagamos la firme promesa de ser mejores. Y no hay Yom Kippur, día del perdón, que no entremos en esta dinámica de decirle al Eterno con todo nuestro corazón. Yo por eso insisto en este tema. Somos tremendamente sinceros y honestos. Hay una frase que a mí me mata en realidad, como dicen los lolos, me mata. Cuando estamos en el Seder de Yom Kippur y cuando reconocemos nuestras fallas, nuestros pecados y todo eso, dice que la vergüenza
que la vergüenza que sentimos delante de ti en este momento, que esa sea nuestro peor castigo. Vergüenza, vergüenza, porque nos comprometimos en algo y no fuimos capaces de sostener nuestra palabra. No fuimos capaces de sostener nuestra palabra. Y aquí aparece Yeshua, bendito sea su nombre para siempre, que nos dice, ¿sabes qué se puede? Sí se puede, y no solamente se puede, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar, porque me mandaron como abogado. Yo te voy a ayudar. Más la ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, sí se va a poder. Entonces es una buena noticia, a pesar de que habla de bendición y maldición, sí es una buena noticia. Es una buena noticia entender, comprender, ¿cierto? En lo profundo de nuestro corazón, de que no estamos en un laberinto cuando hablamos, ¿cierto?, de nuestra conciencia y de nuestros corazones. No, el Eterno ha abierto una puerta y por ahí vamos a escapar a este laberinto de la vida. Y el Eterno, ¿cierto?, tiene todo un arsenal de provisión puesto en nuestro favor para que lleguemos a una madurez, para que lleguemos a un momento en que efectivamente en nuestras vidas nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Entonces vamos a entender la profundidad de esta para allá. Vamos a entender con claridad y vamos a ver con claridad la diferencia entre la bendición y la maldición. La, la diferencia entre guardar los mandamientos y no guardarlos. El Eterno nos bendiga y Él nos dé la fuerza para enfrentar este mes de Elul y las fiestas solemnes que vienen seguidamente. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.